Hola, estimados niños, junto con saludarlos vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, como lo dice, ¿no es cierto?, en su título, formas abiertas y cerradas. Bueno, la idea es que vayamos viendo en qué consiste cada una de estas formas. Algunos podemos irlo relacionándolo, ¿no es cierto?, con las líneas, principalmente cuando uno, por ejemplo, desarrolla un dibujo. Por lo general, como dice el texto, la forma en el dibujo se presenta limitada por una línea que define su contorno. Si observamos, ¿no es cierto?, la esfera que tenemos aquí en la pantalla, podemos observar de que no se corta en ningún espacio, ¿ya? Eh, Volvemos, ¿no es cierto?, a lo que dice la definición, limitada por una línea que define su contorno y que la diferencia claramente del fondo en el que se halla inmersa. Nosotros vemos acá que el fondo, ¿no es cierto?, está un poco más oscuro y más abajo, ¿no es cierto?, podemos visualizar de que hay un sector en la parte inferior de que está más clarito, ¿no es cierto? Pero también volvemos a ver otro espacio donde se produce la sombra de la esfera, ¿no es cierto?, que también se diferencia con el contorno de la misma esfera. En este caso se trata de una forma cerrada. Las formas cerradas individualizan los elementos y permiten una separación muy nítida entre cada una de las formas que aparecen en la composición y el fondo. ¿Ya? Entonces hay una clara demostración de que estamos hablando de una forma cerrada. ¿Por qué? Porque podemos visualizar, ¿no es cierto?, en forma muy clara, ¿no es cierto?, todo el contorno de la figura que se está centralizando, ¿no es cierto?, en la fotografía. Pero también es muy frecuente encontrar formas cuyos límites no están claramente nítidos, o sea, definidos. Son discontinuos y se confunden o integran parcialmente con el fondo. ¿Ya? Si observamos esta imagen, un poco similar a la anterior, pero claramente, ¿no es cierto?, marca algunos elementos que la diferencian. ¿Ya? A estas podemos llamarle, ¿no es cierto?, formas abiertas. Las formas abiertas tienden a globalizar los elementos contenidos en la composición y permiten al espectador cierta libertad a la hora de interpretar la imagen. En este caso, por ejemplo, podemos ver de que hay sectores, ¿no es cierto?, de la imagen que pudiésemos decir que pudieran confundirnos a nosotros con una forma cerrada. Pero en este caso, ¿no es cierto?, esta forma cerrada se marca en ese contorno, pero automáticamente en este sector donde está más oscuro, ¿no es cierto?, donde dejamos de percibir el cierre del contorno, y en este otro sector, donde se confunde, ¿no es cierto?, tanto el color de la esfera con el borde, producto también, estos niños hay que tenerlo presente, producto de las luces, de la luz, ¿no es cierto?, de las sombras que se producen, de que se va perdiendo la continuidad de la línea. Y a eso nosotros llamamos una línea abierta, ¿ya? ¿No es cierto?, donde se produce esa confusión, ¿no es cierto?, o donde no se visualiza, ¿no es cierto?, que hay un cierre de la misma. Utilizando como modelo la esfera que sirvió de ejemplo, ¿cierto? En ambos casos podrás ver claramente la diferencia entre formas cerradas y formas abiertas. En ambos casos la esfera queda definida. Podemos decir de que la tenemos definida. Sabemos en ambos casos que las dos son esferas, ¿ya? No hay interferencias en la interpretación de la forma, pero las sensaciones que transmite cada dibujo son diferentes. O sea, vemos que hay dos esferas en ambos dibujos, pero vemos que hay interferencias en esta imagen que nos hacen, ¿no es cierto?, interpretar de diferente manera, ¿no es cierto?, la forma que tiene, ¿no es cierto?, la esfera en el lado izquierdo, ¿ya? Ahí hay una diferenciación. Las líneas del contorno, los planos de color y la precisión en el dibujo son las herramientas básicas para crear formas cerradas. ¿Ya? Tenemos claridad, ¿no es cierto? Aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, de Canales de Venecia, que nos dice, ¿no es cierto?, que las líneas del contorno, los planos de color y la precisión en el dibujo son las herramientas básicas para crear, ¿no es cierto?, las formas cerradas, donde hay mucha nitidez, ¿no es cierto?, y ahí donde hay diferenciaciones, ¿no es cierto?, claramente
de los colores, tanto del cielo como en este caso, ¿no es cierto?, del mar. Para crear formas abiertas puedes recurrir a grafismos, manchas, pinceladas y texturas que hacen que los límites externos de la forma se confundan con el entorno. En ese contexto, ¿no es cierto?, si tú observas aquí la imagen, podemos decir, no sé, interpretar de diferentes maneras en base a lo que cada uno de nosotros puede estar observando. En el caso del profesor, aquí el tío Orlando observa, ¿no es cierto?, de que hay un bote, veo que hay una persona que va dirigiendo ese bote y hay otra persona que pudiésemos decir que está sentada o pudiese también estar remando, y puedo visualizar claramente, por ejemplo, la forma, ¿no es cierto?, de ese bote y de esas personas, en base a la experiencia que uno tiene. Pudiese pensar yo que las otras imágenes que afloran del dibujo, relacionándolas, ¿no es cierto?, con el mismo bote, pudiese pensar de que a lo mejor se está acercando a un sector como un puerto, ¿no es cierto? Podemos pensar de que ese círculo que aparece aquí, que te estoy indicando, pudiese ser la luna, ¿no es cierto?, es un atardecer, ¿ya? Entonces, en este sentido, podemos pensar de que esta imagen nos clarifica, ¿no es cierto?, el artista, en este caso Claude Monet, el hecho de que no hay claridad, ¿no es cierto?, en una forma concreta de cómo fue desarrollado. O sea, nos deja un poco también a la imaginación de lo que estamos observando. Las sensaciones son distintas, ¿ya? Y esta es claramente una imagen de una forma abierta. Entonces yo creo que tú vayas visualizando, que vayas entendiendo estos conceptos, porque vamos a hacer hoy un trabajo, ¿no es cierto?, que tiene relación con que tú te conviertas en el mejor fotógrafo de Punta Arenas. Ojalá de la región, y ojalá de Chile y del mundo. Entonces para eso tienes que estar motivado. La idea es de que tú puedas, ¿no es cierto?, a sacar algunas fotografías con tu celular, si tienes alguna cámara fotográfica, para que así, de esa manera, podamos desarrollar bien la actividad y tú después lo puedas plasmar, ¿no es cierto?, en tu croquera. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, dos imágenes distintas. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que curvas o líneas cerradas, visualizamos, ¿no es cierto?, los contornos de los ojos, de los labios, ¿no es cierto?, en el caso de la mujer, pero si uno visualiza, ¿no es cierto?, el contorno de la silueta de la mujer, claramente, ¿no es cierto?, podemos ir perdiendo un poco esa visión en relación a los colores, al fondo que va teniendo la pintura, en el caso que vamos a trabajar más rato la fotografía, ¿no es cierto? Y en este otro caso, ¿no es cierto?, también la claridad que se muestra en esta bandeja de frutos, donde podemos caracterizar, podemos interpretar, podemos individualizar cada uno de los frutos que está presente por las formas, ¿no es cierto?, que también nos proporciona la misma imagen, las mismas luces, los mismos colores, ¿ya? Pero el fondo también podemos pensar de que a lo mejor hay una distinta interpretación porque hay colores, ¿no es cierto?, que se van fusionando y que no te permiten, ¿no es cierto?, tener una claridad exacta de lo que es. La noche estrellada de Vincent Van Gogh. Aquí tenemos también, ¿no es cierto?, imágenes donde podemos visualizar líneas cerradas, ¿ya? La estructura, la forma, ¿no es cierto?, de una casa, de un árbol, pero también otras que se van relacionando, en el caso de las estrellas, de la luna, ¿no es cierto?, que se va perdiendo su contorno en función del fondo, ¿no es cierto?, de los colores que lo rodean, ¿ya? Aquí los viñedos rojos de Vincent Van Gogh, también hay siluetas que nosotros podemos visualizar en forma concreta como líneas cerradas, pero también hay una demostración de que hay muchos coloridos, ¿no es cierto?, que hacen perder, ¿no es cierto?, o visualizar de mejor manera una línea, y en este caso hay mucho que representa lo que son las líneas abiertas, ¿ya? Aquí ya es más concreto,
cada vez más práctico, tú vas viendo, ¿no es cierto?, las diferencias en cada una de ellas. Ahora en la fotografía que vas a ir desarrollando, la idea es que también puedas ir proyectando eso y tú vayas viendo, ¿no es cierto?, las diferencias. Dentro del ejercicio que te pedimos con el tío Fernando, es la posibilidad de que pudiese de cierta manera, ahí me visualizan el reflejo, de cada fotografía, sacar dos fotos, ¿no es cierto?, de dentro de tu casa, buscando un centro y con un fondo distinto o similar, ¿no es cierto?, a la misma imagen que quieres enfocar, para que puedas ir relacionando, ¿no es cierto?, esta temática de las líneas abiertas y líneas cerradas. ¿Mm? Un abrazo y estamos en contacto.